Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:07 de la mañana del lunes 3 de junio. Comenzamos un nuevo programa y un nuevo mes. Patricia del Río, buenos días. Buenos días, Fernando. Empezamos un nuevo mes que esperemos sea un poco más tranquilo, pero no hay ninguna esperanza. Me parece que comienza más bien agitadamente. Antes de entrar a nuestros temas políticos e institucionales, hay que expresar nuestra más sincera condolencia por el fallecimiento de un hombre de larga trayectoria política en el APRA, que fue ministro entre algunos meses del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Estoy hablando del señor Javier Barreda, fallecido súbitamente por un ataque cardíaco esta madrugada. El señor Barreda estuvo presente acá antes de ser ministro, mientras era ministro y después de haberlo sido, y siempre se mostró dispuesto a colaborar con el público de RPP para dar las informaciones de las que él disponía y, mérito grande entre los políticos, aceptar las críticas que pudieran formularse. Deseamos a sus familiares nuestros sentimientos más sinceros de condolencia y que él descanse en paz. Ahora sí, entramos con nuestro primer entrevistado, que es el ex ministro de Defensa y ex primer ministro Pedro Cateriano, que es un abogado, profesor también ha sido durante largos años de Derecho Constitucional, y entonces queremos tomar luces de él sobre lo que estamos viviendo política y jurídicamente. Por una parte, hay mañana una sesión plenaria de nuestro Congreso que debe escuchar al primer ministro, que formulará recién mañana la solicitud de confianza. Pero antes de eso hay por lo menos dos otros escenarios. Por una parte, una reunión de la Comisión de Ética hoy en la que se pretende retirar de la presidencia del Congreso precisamente a Daniel Salaverry. Y por otra parte, yo quisiera comenzar por ahí, declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional, doctor Ernesto Blume, en momentos en que algunos congresistas, incluidos oficialistas como Carlos Brus, pero no solo, planteaban una consulta sobre el contexto de la confianza al TC. El señor Blume publicó un comunicado, es cierto que a título personal, cuya último párrafo leo textualmente: por tanto, el presidente de la República no está habilitado constitucionalmente para imponer al Poder Legislativo la aprobación del contenido o alcance de una ley de reforma constitucional por ser aquella una norma de rango constitucional respecto a la cual el artículo 206 prohíbe al presidente observarla. Es una posición de fondo tomada por el señor Blume, que, como repito, es nada menos que presidente del Tribunal Constitucional. Su opinión sobre este punto, señor Cateriano. Buenos días. En primer lugar, también me sumo a este sentido de pésame por el fallecimiento del exministro Barreda y hago llegar a su familia y amigos mis condolencias. De todas las declaraciones, la más preocupante precisamente ha sido la del presidente del Tribunal Constitucional, porque no se trata de un iletrado, tampoco es un heladero que circula por la ciudad. Se trata de una autoridad que preside precisamente el órgano de control de la Constitución. Y en ese sentido, afirmar que el presidente de la República no está habilitado constitucionalmente a presentar proyectos de reforma y hacer cuestión de confianza sobre lo mismo, llama profundamente la atención. No es mi opinión. Leamos el artículo 206 de la Constitución, segundo párrafo. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, luego a los congresistas. Entonces, ¿cómo el presidente del Tribunal Constitucional puede afirmar que el presidente de la República no está habilitado para presentar proyectos de reforma constitucional si es que claramente, acá no hay un problema de interpretación, de una manera meridiana la Constitución establece... No dice propiamente presentar, el artículo dice no está habilitado para imponer al Poder Legislativo la aprobación del contenido o alcances. ¿No? Habilitar, está habilitado constitucionalmente. O sea, si vamos a una discusión lingüística, sí está habilitado, porque la Constitución en el artículo 206 es clara. No hay ahí error de interpretación, de duda, interpretación auténtica, no.
El presidente sí está habilitado, de acuerdo a la Constitución, a presentar proyectos de reforma constitucional. Que al presidente del Tribunal Constitucional no le convenza, no le guste, le parezca una amenaza al sistema democrático, que el presidente del Consejo de Ministros vaya al Congreso y haga cuestión de confianza sobre los proyectos de reforma constitucional, es otro tema. Ya es un tema de debate político, pero no jurídico. Desde el punto de vista constitucional, el presidente de la República tiene la atribución de presentar proyectos de reforma constitucional y el presidente del Consejo de Ministros, también de acuerdo al artículo 132 de la Constitución y 133, tiene las atribuciones legales para hacer cuestión de confianza sobre ese proyecto. ¿Por qué razón? Porque la Constitución, si leemos los artículos 132 y 131, 132 y 133, tampoco establece límites para la presentación o la cuestión de confianza. ¿Qué dice el artículo 133 de la Constitución? El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso, una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia, o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Acá la Constitución no establece ningún parámetro legal ni prerequisito para que el presidente del Consejo de Ministros o cualquier ministro de Estado por separado plantee la cuestión de confianza. Entonces, ¿de qué depende la cuestión de confianza? Del criterio político del presidente del Consejo de Ministros. Si el presidente del Consejo de Ministros ha hecho una evaluación, no me aprueba el Congreso la reforma política y constitucional que he presentado. Es más, recibe la Comisión de Constitución y archiva los proyectos. ¿Qué hay ahí? Hay un gesto político del Parlamento frente a las iniciativas del Ejecutivo. ¿Y cuál es la reacción del Parlamento como consecuencia, ya no solo de haber encubierto a Charri, no, olvidémonos de eso. Centrémonos en el tema constitucional. ¿Tiene atribuciones el presidente del Consejo de Ministros para lograr ese aval político que el Congreso le niega? Claro que la tiene. Precisamente es el mecanismo de la cuestión de confianza. En el sistema parlamentario existen dos mecanismos mediante los cuales el Ejecutivo y el Gobierno juegan políticamente o se enfrentan políticamente, por decirlo de alguna manera. Uno es el voto de censura y el otro es el voto de confianza o la cuestión de confianza. El voto de censura es de iniciativa parlamentaria. Acá hemos llegado a extremos en los cuales se ha censurado a un ministro de Estado porque no supo responder ante el Parlamento cuál era el precio de los pallares en Ica. ¿Cuál es el criterio que aplicó la Cámara? ¿Un criterio jurídico, un criterio constitucional? No, un criterio absolutamente político, es decir, subjetivo. Son pocos los casos, sin embargo, en los cuales los ministros de Estado han hecho uso del voto de confianza. ¿Por qué razón? Porque la consecuencia jurídica de la negativa de confianza o de la aprobación de un voto de censura es la renuncia obligatoria que debe formular el presidente del Consejo de Ministros censurado o al cual se le negó la confianza, o el ministro de Estado por separado que hizo uso de la cuestión de confianza. Como es su caso, ¿no? El año 12, me parece, cuando era ministro de Defensa. Hice una cuestión de confianza. El gobierno había presentado un proyecto de delegación de facultades legislativas, es un proyecto de ley para que se le concediera. Sobre ese proyecto de delegación hice cuestión de confianza en lo relativo al aumento salarial para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Hice el planteamiento de la cuestión de confianza en pleno debate parlamentario, porque tampoco es cierto que lo que dicen algunos, que hay parámetros, que hay un procedimiento. No, el presidente del Consejo de Ministros o el ministro de Estado por separado
pueden plantear la cuestión de confianza, repito, de acuerdo a su criterio político. Creo que hay en esa parte de la discusión hay cierto consenso, bueno, en cierto grupo, sobre que el tema para plantear una cuestión de confianza es amplio y tiene mucha discrecionalidad de parte del Poder Ejecutivo. La gran discusión me parece que está sobre la manera en que se pide y qué cosas, en qué términos se piden. Por ejemplo, acá el ministro del Solar dijo, nosotros no estamos pidiendo que se debata, estamos pidiendo que se apruebe. Y estamos pidiendo que se apruebe en un plazo determinado. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿eso es posible? ¿Se le puede imponer al Congreso algo tan restrictivo? Señor Cateriano, tómese su tiempo, señor Cateriano, para dar respuesta a la pregunta de Patricia del Río. Hacemos una pausa y retomamos con nuestra entrevista a Pedro Cateriano, ex primer ministro. Radio Corazón presenta la voz que cautivó a toda Hispanoamérica. Amaya Montero en Lima, celebrando 22 años de carrera y lo mejor de La Oreja de Van Gogh. 19 de junio, Centro de Convenciones María Angola. Entradas a la venta en Teleticket de One y Metro. Amaya Montero en Lima, gracias a Quijada Concerts. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo. Y poco a poco, tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes, porque vas a empezar a pagar impuestos y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Ha formulado una pregunta de fondo, señor Cateriano. La repito, por si acaso, ¿no? Era si las maneras en que está siendo pedida esta cuestión de confianza son constitucionales y son aceptables. Se aprueba sin discutir y se aprueba en un tiempo determinado. A ver, ¿cuál es el origen de la cuestión de confianza en el sistema parlamentario? Tiene como propósito que el gobierno obtenga el aval político del Congreso. Es decir, forzar cuando el Congreso se niega apoyar una iniciativa ministerial, forzar
dentro de los parámetros constitucionales y legales, el pronunciamiento a favor. Acá no puede haber imposición. ¿Por qué razón? Porque el Parlamento tiene libremente la posibilidad de otorgar la confianza o de negar la confianza. Estaríamos en un escenario de imposición si es que ante una iniciativa ministerial el Congreso solamente tuviese una opción, pero acá tiene la opción de aprobar o de negar la confianza. De acuerdo, Pedro, pero ahí hay un pero juego... ¿por qué razón? Porque el Parlamento disparó la primera bala al negarle la confianza a Fernando Zavala. Es decir, el que facilitó la acción del señor del Solar, o los que facilitaron han sido los parlamentarios que, no sé, tal vez no evaluaron las consecuencias de su acción, pero previamente negaron la confianza del gabinete, cayó el gabinete Zavala, hubo una crisis política y bueno, la Constitución precisamente. ¿Por qué ocurre esto en nuestro esquema constitucional? La iniciativa de la cuestión de confianza surge en la Constitución del 33. Y en ese entonces, bajo la vigencia de los gobiernos de Bustamante y Rivero de Belaúnde, la Cámara de Diputados y Senadores tenían las facultades de control político. Y como mecanismo de defensa, el Ejecutivo no tenía nada. No existía el derecho de disolución, que también es un rasgo distintivo del parlamentarismo. Como consecuencia de la elaboración de la Constitución del 79, por vez primera, el constituyente incorpora el mecanismo de disolución como arma de defensa del presidente de la República frente a los posibles excesos de control político del Congreso, precisamente teniendo la experiencia acontecida en los gobiernos de Bustamante y Rivero y Belaúnde. Ahora, sí me gustaría hacerte ahí una precisión, Pedro, si me ayudas a entenderlo. Una cosa es negar la confianza para un gabinete, que la respuesta es más o menos obvia. Sí, no. Me gusta, no me gusta, me parece, no me parece, este ministro ha hecho, no ha hecho. Y otra cosa es un cambio constitucional, porque no se trata de personas que van a entrar o salir coyunturalmente. Se trata de cambios que van a regir la vida de una nación durante muchos años, a menos que se nos dé por cambiar la Constitución todos los meses, lo cual no es aceptable. Y en ese caso, que no se le otorgue al Congreso, que por definición es el que hace los cambios constitucionales cuando no se dan estos contextos, ninguna capacidad deliberativa, suena, o sea, que su única opción sea decir sí o no, no parece muy democrático que digamos. Patricia, no es así, porque la cuestión de confianza se debate. El debate va a ser amplio. Y la opinión pública se va a formar un criterio, un juicio, precisamente como consecuencia de ese debate parlamentario. No es que presenta la cuestión de confianza el señor del Solar y se retira del Congreso y el Congreso vota sin debate. No. El señor del Solar va a tener que concurrir al Congreso, sustentar su cuestión de confianza, quedarse al debate parlamentario. Tendrá que haber un debate entre el gabinete. Pero de acuerdo a cómo ha sido planteado, sí, el señor Solar se puede quedar, puede discutir, pero si al final de esta discusión el Congreso no está de acuerdo con el Ejecutivo, le niega la confianza. Pero es que finalmente el Congreso va a tener que aprobar, y esa es la trampa horrenda en este caso, creo, va a tener que aprobar lo que el Ejecutivo propone, no porque le parezca bueno o malo, sino para que no lo cierren. Y esa no debería ser el contexto en el cual se aprueba una reforma constitucional. Claro, pero ya estamos a un terreno de una evaluación política, no constitucional. Acá lo que se ha venido sosteniendo de una manera sistemática y de una manera impresionante, nada más y nada menos que liderados por el presidente del Tribunal Constitucional, es que los procedimientos que había seguido el gobierno eran inconstitucionales. De acuerdo, ahora, pero tú si nos ponemos de acuerdo en que es perfectamente constitucional el planteamiento que ha presentado Salvador del Solar, y que el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, puede presentar iniciativas de reforma constitucional, cerremos el debate constitucional y entremos al político.
que es otra cosa. Que es donde debiera centrarse en este momento la discusión. Claro. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer una vez presentado este proyecto? Exactamente, ¿no? Pero hablar de golpe de Estado, acá sí, ¿por qué incluye estos mecanismos la Constitución? Porque precisamente el constituyente evaluó los antecedentes ocurridos con anterioridad. Y ese ha sido el drama del Perú. El drama del Perú ha sido que cuando los presidentes de la República no han tenido mayoría parlamentaria propia, han existido gravísimas dificultades para la gobernabilidad del país. También es gravísimo abrir una puerta de acuerdo con la cual... Yo entiendo perfectamente que en esta coyuntura está justificado la intención de hacerlo de esa manera, pero si abrimos una puerta para que el Ejecutivo use la cuestión de confianza para decidir que el Parlamento aprueba o no aprueba las cosas en los términos en que lo ha planteado, abrimos una puerta muy peligrosa, muy peligrosa, en la que el Congreso pierde toda su capacidad. Y, ojo, no siempre vamos a tener este Congreso y este Ejecutivo. Claro, pierde toda capacidad de formular leyes, de deliberar y decirle al Ejecutivo, vamos a hacer la reforma política, pero en este punto no estamos de acuerdo. Pero ya estamos entrando a un debate político y no constitucional. Pero y creo que... Pero los payares eran políticos y lo pusiste de ejemplo cuando empezamos. Pero precisamente por esa razón, si hacemos una evaluación objetiva, este es un procedimiento constitucional. Si hacemos también una evaluación política, ciertamente, parte de tus argumentos son absolutamente razonables. Yo creo que en ningún contexto una disolución hace bien a un sistema democrático, por más constitucional que sea. Bueno, lo digo yo salvando los contextos políticos por la experiencia vivida. El 92, cuando usted diputado. No, el 92 no, cuando fui presidente del Consejo de Ministros, que una de las alternativas era plantear la cuestión de confianza para que sea negada y se disolviera el Congreso. Pero ya es ahí, Patricia, estamos entrando al terreno político. Señor Castellano, quisiera que volviéramos después de la pausa, si robamos unos minutos para usted todavía, con un tema constitucional, jurídico, que es el del plazo, que es uno de los puntos que han sido más reprochados por algunos juristas. Pero hablemos de eso brevemente, por favor, después de la pausa de la media hora. Esta madrugada falleció el exministro de Trabajo Javier Barreda a los 52 años a causa de un infarto. Durante su gestión se recuerda el aumento de la remuneración mínima vital de 850 a 930 soles. El abogado constitucionalista Enrique Gersi consideró que el gobierno está buscando cualquier pretexto político para cerrar el Congreso de la República. La fiscal anticorrupción Sandra Castro reveló que existen congresistas de la mayoría parlamentaria investigados por el caso Cuellos Blancos del Puerto. Un policía mató a 2 de los 4 delincuentes que intentaron asaltarlo en Villa María del Triunfo. Los otros 2 sujetos quedaron en calidad de detenidos. El gobierno canadiense anunció la suspensión temporal de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Esto porque el régimen de Nicolás Maduro ha limitado la capacidad de las embajadas. Universitario de Deportes dejó atrás la mala racha y venció por 2-1 a UTC en el Estadio Monumental de Ate por la fecha número 16 del torneo Apertura. No hay una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración, guárdalo y ahórralo. El 20% utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30%, si tienes créditos pendientes o a lo mejor un alquiler que pagar, debe ser destinado para ese rubro. Y el 40% para lo que se conoce como gastos básicos. La comida, la alimentación, la luz, todo lo que necesitas para vivir día a día.
es muy importante que plantees una estructura y que esta estructura se adecue a tu realidad personal. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. La silla donde usted se sienta cuesta. Cuando viajamos. La mesa donde usted pone sus papeles cuesta. En ningún momento se me comunicó que aquel programa que ya había sido entregado, ya había sido subido al sistema, simplemente dejó de ser transmitido. Y ha entrado en una suerte, en una suerte de parálisis, una suerte de catatonia en cuanto a la acción. Bueno, ingresa en estos momentos el presidente de la República, Martín Vizcarra, está de manera sorpresiva en el Congreso de la República. Pueden estar trabajando actualmente en el Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí, cada noche, a las 9, por RPP Televisión. Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos a tener son intereses más caros. Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo, va a coberturarse, va a protegerse, porque puede ser que tú no le pagues a tiempo. Si tienes un comportamiento crediticio adecuado, tus tasas de interés serán más bajas. Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo. Son las 8:34, estamos entrevistando al ex primer ministro y profesor de Derecho Constitucional, Pedro Cateriano. Hay un tema que se ha usado mucho, que es el tema del plazo mencionado en la carta del primer ministro Salvador del Solar. Anoche hemos escuchado al constitucionalista Aníbal Quiroga decir que el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, se equivoca porque los funcionarios públicos solamente pueden hacer aquello que está explícitamente autorizado en las leyes y la Constitución y no aquello que no está prohibido. De manera que queremos saber... Bueno, nadie está impedido de hacer lo que la ley no hace. Pero según el señor Quiroga, solamente pueden hacer lo que la ley explícitamente autoriza, no aquello que no se les prohíbe. El funcionario público, bajo una óptica del derecho administrativo, en eso tiene razón, pero acá estamos hablando de una discrecionalidad amplia que la Constitución le otorga al presidente del Consejo de Ministros. Ahora, el plazo que ha planteado Salvador del Solar, desde mi modesto punto de vista, también es constitucional. Pero, dejando de lado el aspecto constitucional, la interpretación política es evidente. Es un plazo para forzar el pronunciamiento del Congreso. Y tampoco creo que en 15 días se pueda aprobar o tener una discusión seria en aspectos constitucionales de este tipo. Entonces, sin duda alguna, es un argumento político que ha empleado Salvador del Solar para que tenga, digamos, su moción de censura, la dinamita necesaria. Esa es la explicación desde el punto de vista político. Pero constitucional, perfectamente constitucional. ¿Sería entonces una excusa?
Bueno, vamos a ver, todavía no nos adelantemos, porque el martes se tendrá que debatir esto. Confío que sea un debate alturado, civilizado, y encontremos una salida a esta crisis. Ahora, si finalmente no se ponen de acuerdo el gobierno y el Ejecutivo, el presidente tendrá la opción de disolver el Congreso y convocar inmediatamente a elecciones. ¿Y quién va a dirimir el problema? No mediante la fuerza bruta como hicieron Fujimori y Montesinos. Lo va a dirimir el pueblo a través de elecciones libres y democráticas. En septiembre próximo. ¿Eso va a generar inestabilidad política? Sí va a generar inestabilidad política. ¿Esa es la salida más conveniente para el país? No. Desde el punto de vista político, no. Pero también el presidente Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros tienen la responsabilidad política de conducir el país. De acuerdo. Y señor, sí, señor Castellano, porque el tiempo ya nos vence. Sí. Creo que ha sido compañero suyo de la bancada parlamentaria de Libertad del año 90. Además, amigos. Ha dicho esta mañana, entrevistado por Patricia del Río y nuestro compañero Gómez Palma, que hay una voluntad política de disolver, junto a la cual hay, según él, una voluntad política de cambiar el régimen económico de la Constitución. Su opinión sobre este punto. Bueno, es una opinión política y es una especulación de mi amigo Enrique, y lo dejaría ahí. Lo importante ahora es encauzar el debate dentro de lo que establece la Constitución y que las opiniones políticas o en todo caso la tensión política baje y tengamos un debate democrático y el país salga de este atolladero, porque esta inestabilidad ciertamente no le conviene al país. Muchas gracias, señor Pedro Cateriano, por sus explicaciones a propósito de esta sesión plenaria de mañana, que debe discutir el voto de confianza solicitado, que será solicitado mañana por el primer ministro. Muchas gracias y buenos días. Hacemos una pausa y recibimos al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, que nos explicará los alcances del comunicado que la Defensoría ha publicado el día de ayer durante la noche. Hacemos una pausa y regresamos. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Vamos a oír a un jurista puro que sepamos no tiene compromisos políticos. Doctor Walter Gutiérrez, buenos días. Patricia, buenos días, doctor. Fernando, Usted parece ser el único que queda en el Perú que sigue confiando en el diálogo. Si he entendido bien, ese es el sentido del comunicado hecho por la Defensoría del día de ayer. Hay una responsabilidad de todos los actores políticos, dice, a salir de la crisis actual a través del diálogo entre las partes. ¿Todavía es posible que haya un diálogo entre quienes tienen que decidir lo que pasará en nuestro país durante los próximos 4 meses? No solo es posible, sino yo diría que es un mandato ciudadano. Pero permítame, antes de llegar a ese punto, explicar muy sumariamente lo que plantea nuestro comunicado. Lo que nosotros estamos señalando es que tanto la ciudadanía como el Ejecutivo, y entendemos también que el Parlamento, comprenden que el modelo político, la reforma política es urgente, es inevitable y hay que realizarla. Y creemos que el Ejecutivo actúa legítimamente cuando presenta una cuestión de confianza respecto de las fórmulas legales que plantea para la reforma política. Nosotros no estamos de acuerdo respecto a ese llamado contenido básico o esencial y tampoco los plazos que se le pretende imponer o se plantea imponer al Ejecutivo. Sin embargo,
hay que entender, Fernando, Patricia, la Constitución no es otra cosa que un estatuto de poder. Incluso es un estatuto de poder antes de que sea un catálogo de derechos fundamentales. Históricamente primero fue un estatuto de poder. Es decir, un estatuto que organiza el poder y controla el poder. Así nace la Constitución, para atajar el poder de los reyes, antes de que se inventara siquiera los derechos humanos. Entonces, en el Perú debemos entender que la Constitución es eso. Es una norma que regula competencias, detiene el abuso del poder. ¿Puede el Ejecutivo presentar cuestiones de confianza en los términos que lo ha hecho respecto a su vocación de reformar el sistema político? Sí. Incluidos algunos cambios constitucionales. Sin duda. Quiere decir que se equivoca el doctor Blume. No, puede presentar iniciativas de reforma constitucional. Lo que no puede hacer es observar las reformas constitucionales o imponer las reformas constitucionales, porque en ese caso se cometería el gravísimo error consistente en lo siguiente. El poder legislativo es un poder que tiene capacidad normativa, pero cuando reforma la Constitución se convierte en poder constituyente, derivado. Eso significa, para que entiendan los ciudadanos, que representa a toda la ciudadanía, el que origina el poder. Y un poder constituido como es el Ejecutivo no puede observar al poder constituyente, es decir, al que le dio origen. Significaría que tendría un poder absoluto, y estamos en una democracia. Pero, para simplificar esto, el legislativo tampoco es que tenga un poder omnímodo y absoluto, porque, como he dicho, la Constitución es un estatuto de poder. ¿Cuál es el quid del asunto? Si es que el Congreso puede llevar esta discusión a las calendas griegas. Si es que se pueden determinar plazos. ¿Qué se entiende por prioridad? Cuando el Ejecutivo presenta una iniciativa legislativa, la propia Constitución dice que tiene prioridad. Déjenme poner una referencia normativa. En la Ley de Participación Ciudadana, el propio Congreso ha establecido que las normas que vienen impulsadas por iniciativa popular son prioritarias y tienen una prioridad también en el tiempo. Y el Congreso ha dicho, eso es 120 días. Entonces, tranquilamente podríamos utilizar esa referencia. Si hubiese vocación de diálogo, si hubiese intención política, tanto el Congreso como el Ejecutivo, se puede utilizar como referencia ese parámetro normativo que ya existe en el ordenamiento nacional. Entonces, de lo que se trata es de que se evidencie la vocación política de hacer las cosas y de entender que todos tienen límites en el poder. Tenemos que ir a una pausa, señor defensor del pueblo, pero quisiéramos después de ella que nos explique cómo cree usted que pueda implementarse este diálogo que usted sigue preconizando. ¿Cómo puede hacerse en vista de que es mañana la sesión plenaria, que entre tanto hay varios pasos que dar todavía porque hay cuestionamientos, incluso al propio presidente del Congreso, el señor Salaverry? Pero ¿cómo imagina usted este diálogo? Usted, como defensor del pueblo, ¿podría convocar, por ejemplo, actores políticos para ver si sentándose ellos buscan evitar al país algo que sea incierto y peligroso? Nos contesta, por favor, después de la pausa. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 3 de junio, en 1963, fallece en Roma el Papa Juan XXIII, uno de los papas más queridos. Nacido en una familia campesina, recibe de su tío Saverio su primera formación espiritual. Pronto es admitido en la Orden Franciscana Seglar. En 1958 es elegido papa y sus cualidades humanas y cristianas le valen el nombre de Papa Bueno. Durante su corto pontificado, visita a los enfermos y encarcelados, recibe a personas de todas las naciones y creencias y cultiva un sentimiento de paternidad hacia todos.
Juan Pablo II lo beatificó el año 2000 y estableció que su fiesta se celebre el 11 de octubre. 2 décadas después, un día como hoy, en 1986, nace en Mallorca, España, Rafael Nadal, tenista consagrado. Su enorme talento con la raqueta, visible desde muy temprana edad, le hace abandonar la secundaria. Este sacrificio, sin embargo, lo conduce a entrar con solo 17 años en la lista de los 100 mejores tenistas del mundo. En el 2008, destrona a Roger Federer del primer lugar de la lista de ATP, tras 237 semanas en esa posición. Además, el carisma y atractivo de Nadal lo llevan incluso a iniciar una carrera en el modelaje y a arrancar más de un suspiro entre el público femenino. Esto sucedió un 3 de junio, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. A las 8:48 estamos entrevistando al defensor del pueblo, cuya institución publicó anoche un comunicado llamando al diálogo para resolver el impasse creado entre el Ejecutivo y el Congreso a propósito de la reforma política. La pregunta que había quedado planteada, señor Gutiérrez, es si verdaderamente es posible que haya diálogo en las circunstancias de exacerbación política que se han generado en nuestro país. Siempre es posible generar espacios para el diálogo cuando existe voluntad. Y yo veo que tanto en el Congreso hay sectores reflexivos, sectores democráticos importantes que quieren que haya diálogo, igual en el Ejecutivo. Lo importante es que se den los pasos, porque ahorita en este momento estamos, digamos, en la cúspide del conflicto. Yo creo que después del día martes tengo la expectativa de que se va a dar la confianza. Después del martes tiene que abrirse un espacio para que se acerque tanto el Ejecutivo y el Legislativo respecto de qué se entiende por lo básico, lo esencial de las fórmulas legales que se han planteado, y también los tiempos. Los tiempos son fundamentales porque, como dije, no es que el Ejecutivo pueda hacer lo que quiera y tampoco el Congreso puede mandar esto al 2022. Uh-huh. Y la discusión sobre los términos en que esto se tiene que aprobar, plazos y sobre todo contenido, ¿se le puede decir al Congreso? El premier Salvador Solá lo dijo acá con muchísima claridad, no les estamos pidiendo que deliberen ni que debatan, les estamos pidiendo que aprueben. El propio Tribunal Constitucional ha señalado que la relación entre Legislativo y Ejecutivo y la cuestión de confianza no puede implementarse afectando la autonomía y competencia de los poderes. Y en el caso del Congreso, usted no puede imponerle una fórmula legal. No puede ni en la fórmula ni en el contenido. Y los términos tampoco pueden ser ser combinatorios. De manera que en ese punto me parece que el Ejecutivo tiene que reflexionar y reconducir sus posiciones. He escuchado no una, sino varias ocasiones a más de un funcionario referirse a que apelar al principio de autonomía de la voluntad. Todo aquello que no está prohibido está permitido. Es verdad, esto está alojado en la Constitución y está alojado en el artículo 2 de la Constitución y se refiere puntualmente al sector privado, a las relaciones entre privados, no se refiere al Estado. El Estado está regulado por el principio de legalidad. Solo se te está permitido aquello que se te ha facultado expresamente. Lo que nos ha dicho sobre ese punto hace unos minutos el señor Cateriano es que ese principio de legalidad, algunos llaman de taxatividad, vale solamente para los procedimientos administrativos, pero no para las autoridades políticas que tienen un mandato que procede del sufragio universal. Como dije hace un momento,
la Constitución no es otra cosa que un estatuto de poder. ¿Qué cosa es el derecho? El derecho es básicamente la positivización del sentido común. Y el sentido común nos dice que el poder no puede ser ilimitado. La Constitución limita el poder. ¿Y cómo lo limita? Lo limita a través de su propia norma o a través de normas derivadas. Entonces, los funcionarios, los organismos no pueden hacer lo que a ellos imaginativamente se les ocurra, sino aquello que está en la Constitución o aquello que está en la norma. Más allá de la norma no puede dar ningún paso. Entonces, y eso no es debatible en la academia, en la jurisprudencia, eso no es debatible. Nunca he escuchado que eso sea... ¿Está prohibido fijar plazos en consecuencia según usted? Sin duda, pero no está prohibido ponerse de acuerdo respecto a límites razonables. Bueno, discúlpenos, señor Gutiérrez, tenemos que tomar contacto con nuestro compañero Mariano Calvera, que tiene informaciones que darnos directo e indirecto. Adelante, Mariano. Fernando, compañeros en cabina, parece que la situación se sale de control aquí en San Martín de Porres, muy cerca al Parque Los Fiscales, en la cuadra 3 de Aliso. Se escuchan detonaciones, balazos. La policía está lanzando disparos al aire para disuadir a la turba. Esta vez se tratan de vecinos. Los vecinos de ambos distritos se encuentran en este punto enfrentados. La Policía Nacional formó un cerco en la avenida Lisos para que esto no ocurra, para que este enfrentamiento no ocurra. Sin embargo, algunos vecinos de Independencia, entendemos porque son del lado opuesto a San Martín de Porres, quisieron ingresar a este parque por una de las calles aledañas, lo que provocó la acción inmediata del Serenazgo y de la Policía Nacional. Ante las piedras y los palos que estaban volando en el aire prácticamente, la policía ha tenido que lanzar al menos, hemos contado, unos 9 disparos al aire para dispersar a la turba. Aparentemente la situación está volviendo nuevamente a la calma. Hay muchísimo movimiento en este momento a escasos metros de la cuadra 3 de la avenida Alisos. Hay mucha presencia policial en ese momento. Hay un colegio, nos dicen los vecinos, y es muy cierto, hay un colegio muy cerca de aquí. Vemos a los miembros del Serenazgo de San Martín de Porres movilizarse muy rápido hasta este punto, acompañados de miembros de la Policía Nacional, que reiteramos ha tenido que detonar disparos al aire para dispersar a la turba y poder reducir, digamos, el enfrentamiento que ocurre en este momento, ya no entre miembros de Serenazgo de ambos distritos, sino entre los mismos vecinos. Reiteramos, Fernando, muy cerca de la cuadra 3 de la avenida Alisos, a escasos pasos de una institución educativa. Fernando. Muchas gracias, Mariano Calvera, por estas informaciones. Señor defensor del pueblo, usted ha visto en directo en el canal de televisión de RPP. Acá no se trata de esgrimir argumentos constitucionales, sino palos, e incluso utilizar un auto público para atropellar a serenos. Esto hecho por otros serenos en disputas 2 distritos de nuestra capital, Independencia y San Martín de Porres. Su opinión, por favor, sobre este tipo de conflictos. No es el único caso, ¿eh? Tenemos muchísimos en el Perú. Bueno, en realidad temprano, cuando escuchábamos el programa de Patricia aquí en RPP, dimos la instrucción a las oficinas para que se constituyan, en primer lugar, para señalar inmediatamente que respecto de las personas que puedan estar agredidas puedan ser atendidas y, por supuesto, evitar esta confrontación que existe absurdamente entre 2 distritos. Es cierto que pueden haber discrepancias desde el punto de vista de dónde está el límite entre uno y otro, pero esto de ninguna manera puede escalar a un nivel de violencia como el que estamos viendo. Y ahí los responsables, y hay que decirlo, son los propios alcaldes. Los propios alcaldes que tienen mandato sobre los serenos no pueden permitir eso ni de ninguna manera. De modo que la Defensoría va a ponerse en contacto inmediatamente con los alcaldes y también con las demás autoridades para ver cómo logramos atajar esto, ¿no? Además, ¿cuál es el ejemplo para la población, no? Si los serenos, que son los encargados de poner el orden, se agarran a patadas como si fueran cualquier banda delincuencial en la calle, es poco la autoridad que les queda después para poner orden ellos, ¿no? Esta es una manifestación de la situación en la que se encuentra el país. Por eso es que el Congreso, el Ejecutivo, como dos de los principales poderes, tienen que dar el ejemplo.
El ejemplo no puede ser la confrontación, el ejemplo tiene que ser el diálogo. Creo que hay lugar, espacio, oportunidad todavía para el diálogo y creo que daría una señal muy potente al país respecto de cómo es que tienen que solucionarse los problemas. ¿Qué ejemplo le estamos dando a los jóvenes si esto es una situación de conflagración permanente? Muchas gracias por su presencia y sus explicaciones para aclarar los alcances del comunicado de la Defensoría del Pueblo. Señor defensor Walter Gutiérrez, que tenga usted buenos días. Sí, por favor, que la Defensoría se aboque con la mayor intensidad a resolver esta violencia que hemos visto en 3 serenos de 2 distritos del norte de Lima. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias. Si estás pensando en refinanciar tu deuda, tienes que tener en consideración algunos temas. Por ejemplo, el refinanciar significa que no estás cumpliendo con el plazo pactado con el banco. Es decir, inicialmente pactaste 12 meses, ahora le estás diciendo para pagarle en 16. La institución financiera está obligada a reportarte de una manera negativa ante una central de riesgo. Pasarás de calificación normal a una calificación de cliente con problemas potenciales. Una opción para esto es que tú puedas vender tu deuda a otra institución del sistema financiero. De esa forma, no serás calificado de una manera negativa. Si se trata de una tarjeta de crédito en la cual vienes haciendo el pago revolvente, es decir, el pago mínimo indispensable, puedes hacer lo mismo. Puedes venderlo también a otra institución y poder ahorrarte un dinero en los intereses que estás pagando. Esta madrugada falleció el exministro de Trabajo Javier Barreda a los 52 años a causa de un infarto. Durante su gestión se recuerda el aumento de la remuneración mínima vital de 850 a 930 soles. El abogado constitucionalista Enrique Gersi consideró que el gobierno está buscando cualquier pretexto político para cerrar el Congreso de la República. La fiscal